Bueno, entradas y salidas, tenemos el esquema que ya conocemos con los bases, las líneas de control, de dirección y de datos, con la CPU, las memorias y las entradas y salidas, que las entradas y salidas sirven para adecuar las velocidades de los distintos dispositivos y una interfaz hacia el CPU de uniforme y permite hacer transferencias desde y hacia dispositivos de manera sincrónica o sincrónica. Entonces tenemos, los dispositivos pueden ser de entrada, de salida o bidireccionales, de entradas y salidas. Pueden ser dispositivos orientados a caracteres que son lentos o a bloques que son rápidos. Y después tenemos interfaces de entradas y salidas, que lo que hace la interfaz es una comunicación. Puede ser con el procesador o almacenamiento interno, con el dispositivo de entrada y salida, puede ser de control y temporización, de un almacenamiento temporal de datos o para detectar errores. Acá a la izquierda tenemos un diagrama básico de una interfaz de entradas y salidas, que tenemos el bus de direcciones, el bus de control y el bus de datos. Y acá tenemos el dispositivo, tenemos la entrada, la salida, que se van conectando con el dispositivo, hace una comparación con el registro de direccionamiento base. Y acá, bueno, todo este circuito va fluyendo y es un diagrama, es la interfaz de una entrada y salida. Que en sí la interfaz puede ser interfaz de CPU sincrónica, que sí que la CPU y la interfaz comparten el mismo reloj, es decir, que están sincronizados, digamos. Después una interfaz puede ser asincrónica, que la CPU y la interfaz de entrada y salida no están sincronizadas, no tienen el clock sincronizado, y requiere señales para hacer la transferencia. Puede ser un pulso de habilitación, un handshaking, reconocimiento mutuo, que es un ACK o un timeout cuando se cae la conexión. Después puede ser otra transferencia de datos entre interfaz y dispositivo, puede ser en serie, permite distancias largas que envía bit a bit, o en paralelo, que son distancias más cortas y envía palabras, que las palabras son los bytes. Entonces, por un lado están los dispositivos, que son de entrada y salida bidireccionales, y después tenemos la interfaz, que se encarga de hacer esa conexión, digamos, con los dispositivos. ¿Bien? Entonces, para la entrada y salida, recuerden que tenemos dispositivos lentos que están orientados al carácter y los dispositivos rápidos están orientados al bloque, a la palabra. Los lentos son los siguientes. Puede ser entrada y salida programada, que es por software, por interrupciones, que es por hardware, por daisy chain o por controlador de interrupciones, que en sí es interrupciones. Y los rápidos son el acceso directo a memorias, el DMA, que también después vamos a hablar algo del modo de direccionamiento. Tenemos los dispositivos, las interfaces que hacen la comunicación, conexión para hacer esa transferencia de datos, y después tipos de transmisión de datos, digamos, a medida de entrada y salida. Tenemos los lentos y los rápidos. Los lentos son orientados al bit y los rápidos son orientados al byte. La entrada y salida por pooling es la siguiente. La CPU tiene el control directo sobre la entrada y salida. ¿Bien? O sea, la entrada y salida no manda, sino que manda la CPU. Y la CPU va a verificar el estado de cada dispositivo, o sea, de cada dispositivo de entrada y salida. Le envía comando de lectura y escritura y transfiere datos. Y la CPU espera hasta que complete la operación. ¿Bien? Es como, es como si hubiera, no sé, una ronda, digamos, y está uno en el medio y le pregunta a cada dispositivo de salida, ¿tenés algo para hacer? No, vas preguntando así hasta que opera con uno. Cuando opera con ese, la CPU espera hasta que este dispositivo de entrada y salida termine la operación que tiene que hacer, y después de que termina, se devuelve el control a la CPU. Entonces, es ineficiente porque se desperdicia tiempo de CPU, o sea, la CPU está muerta, está quieta ahí, esperando que la interfaz de entrada y salida complete la operación. También se domina de ronda, sería así. También se domina de ronda, sería así. Se lee el registro de estado del dispositivo 1, si requiere atención, se le da la atención. Si no requiere atención, se va al segundo registro, al segundo dispositivo. ¿Requiere atención? Sí, se atiende, si no, continúa y así. Y acá hay dos alternativas. Cuando ejecuta la acción en la entrada y salida, después de que termine la ejecución, puede continuar la secuencia con el otro dispositivo, o bien puede volver al comienzo de la ronda. Vieron que yo le dije que era como un círculo, digamos, por así decir, muy gráficamente, que hay uno en el medio y que va preguntando a cada dispositivo si tiene algo para hacer y le da la alternativa que lo haga. Bueno, lo que se plantea acá es que cuando termine esta atención del dispositivo, pueda volver a la CPU, o bien que continúe con es decir, que pregunte uno por uno, continuando la ronda, digamos. Por eso se llama pooling o ronda. En la ronda, cuando le pregunta a un dispositivo y lo atiende, un camino es que le devuelva el control a la CPU para que pregunte para que vuelva al comienzo,
de la ronda, o en vez de devolver el control a la CPU, para que vuelva al comienzo de la ronda, se lo devuelve y la CPU continúa en realidad con el siguiente dispositivo de la ronda. Entonces por eso acá, en este caminito, vuelve al comienzo de la ronda, y si no acá, no vuelve al comienzo de la ronda y continúa con el siguiente dispositivo. Ese es el pooling, es como que tiene la posta a la CPU y le va pasando la posta a cada dispositivo. Y el dispositivo la toma, hace la acción, y la CPU queda esperando hasta que termine la acción, por eso es ineficiente, se desperdicia tiempo ahí de CPU, y después que termina la acción, que le devuelve la potestad a la CPU puede agarrar, y un camino es volver al comienzo de la ronda y empezar a preguntar de vuelta uno por uno, o no vuelve al comienzo de la ronda y continúa a partir del dispositivo que quedó, de ahí en adelante continúa. ¿Bien? Ese es el pooling. Después, otro mecanismo para la tensión de entrada y salida es a través de interrupciones. En este caso, se soluciona el problema de esperas por la CPU. Es decir, la CPU no tiene tiempo muerto ahí que está esperando que se ejecute una acción, sino que la CPU está operando hasta que alguien le dice, che, necesito atención, que sería la interrupción. Por eso la CPU no verifica repetidamente la condición de los dispositivos y las interfaces de entrada y salida interrumpen a la CPU. Bien. Entonces acá tenemos el IRQ, es el Interrupt Request, que es una señal asincrónica por el bus de control, originada por la interfaz de entrada y salida hacia la unidad de control. Bien, o sea, la interfaz de entrada y salida le envía a la unidad de control una interrupción. Puede ser NMI, Non-Maskable Interrupt, señal asincrónica por el bus de control, también originada por la interfaz de entrada y salida, cuya atención no se puede aplazar o anular por el programador. Es decir, esta es una interrupción con más peso que no se puede posponer ni nada, se tiene que atender esta interrupción. Entonces tenemos las interrupciones enmascarables, que si tiene este bit en 1 no se atiende, y si lo tiene en 0 se puede atender como habilitación o no se atiende. Entonces el funcionamiento. La CPU, por ejemplo, envía un comando de entrada y salida, una lectura o un disco, por ejemplo. La interfaz lo completa. Es decir, la interfaz de entrada y salida va al dispositivo de salida y completa esa lectura. Y la CPU continúa con otro proceso. Entonces estamos acá. La CPU le solicita la entrada y salida la acción, es decir, la interfaz primero envió la interrupción. La CPU le da la atención a la entrada y salida. Mientras eso sucede, acá sigue haciendo otras cosas la CPU mientras se completa la interrupción de entrada y salida. ¿Bien? Entonces, después que terminó la entrada y salida de hacer lo que tenía que hacer, interrumpe la CPU cuando está listo. Entonces la CPU en este caso, que era una lectura, le dice, bueno, dame los datos de entrada para que los lea. La interfaz le envía los datos a la CPU y la CPU envía nuevamente comandos a entrada y salida hasta terminar la interrupción. Entonces, en este caso, la CPU, mientras la entrada y salida está operando, no se queda con tiempo muerto, digamos. Y además no es que va preguntando por cada dispositivo, no es que hay una ronda y arranca a preguntar por cada dispositivo a ver si alguno tiene algo para hacer. No, la CPU opera, funciona, y en el caso que haya una interrupción, le llega la interrupción por el bus de control, que lo solicita la entrada y salida, y bueno, atiende esa interrupción mientras la entrada y salida completa la acción, la CPU sigue operando, y después la interfaz le envía a la CPU el resultado de esa operación, en este caso era una lectura. Bien, este gráfico hemos visto uno parecido que era el ciclo de ejecución de interrupción, que dice siempre, en este caso, termina la ejecución de la instrucción actual antes de atender la interrupción. Bien. Entonces termina la instrucción en curso, guarda el estado funcional de la CPU en la pila, es decir, guarda el contexto en donde está, lo que está haciendo en la pila, se envía un ACK, se inhiben interrupciones posteriores, que este es el bit que le decía que marcaba si estaba habilitado para hacer interrupciones o no. Bueno, lo inhibe para que no lo interrumpan, obtiene la dirección de la rutina de atención de la interrupción que recibió, lo carga en el program counter, y lo ejecuta. ¿Bien? Y después de que terminó de ejecutar la interrupción, vuelve al estado anterior, que estaba en la pila. Recuerden que habíamos visto que la instrucción, el procesador está ejecutando, tiene la interrupción, pero para después volver a su estado anterior, tenía que guardar en algún lado esos datos que necesita para poder tomar la operación de donde quedó. En este caso, como dice acá, lo guarda en la pila, y el PC, que es el program counter que te dice que se está ejecutando, en este caso va a cargar la dirección de la interrupción, y va a ejecutar la interrupción, y después que termine la interrupción, vuelve a su sentido normal a buscar lo que estaba en la pila guardado, y lo carga después en el program counter para continuar. Esto no cambia a lo que habíamos visto.
Bueno, en este caso, habíamos mencionado que teníamos interrupciones que no son enmascarables y que sí que no se pueden evitar, y otras interrupciones que son normales, entre comillas. Entonces ejecuta la instrucción y dice, ¿es no enmascarable? No, no es no enmascarable, entonces se tiene que atender. Como se tiene que atender, se guarda el program counter en la pila, se hace una CK y después se inhibe interrupciones. Este bit se carga con 0 para inhibir interrupciones posteriores. ¿Bien? Interrupt enable. Y después que termina, bueno, se carga en el PC la rutina de atención de la interrupción. Y después de que termina, vuelve al estado previo el PC. En el caso de que no sea una interrupción, que no sea mascarable, ¿bien? Viene para acá y pregunta si es una interrupción. Y además pregunta si está habilitado para recibir interrupciones, ¿bien? Este bit, si está habilitado, está en 1. Entonces, tiene que cumplir las dos condiciones. Si está habilitado, recibe la interrupción y la ataca. Ahora, si no estaba habilitado, estábamos atendiendo una interrupción NMI y llega otra interrupción, no lo va a habilitar y va a venir para acá. No va a entrar por el no, porque no va a poder atenderla porque tiene una interrupción de más peso, que es una no enmascarable. Estas interrupciones no se pueden evitar. Bueno, acá hay un caso de ejemplo que se lo dejo para que lo lean, del Motorola C68HC11, que es un microprocesador antiguo, pero bueno, pueden después leerlo con estas cosas que venimos hablando, que acá tenemos el interruption request, el... sí, bueno, si está interrumpido, ese es si es un NMI. Acá les explica cómo funciona la pila, el stack, que es con el paso a paso. Es un ejemplo práctico. Continuando con interrupciones, tenemos otro caso que puede ser identificación del elemento de entrada y salida que generó la interrupción, que se puede consultar por software haciendo un pooling en cadena daisy change, arbitraje de bus o interrupción vectorizada. Una vez que se detecta la interrupción, la CPU después puede identificar al módulo de entrada y salida. Y eso, ¿cómo lo identifica? Se envía un ACK, un reconocimiento, y el elemento que interrumpió coloca un vector en el bus. Y después la CPU lo utiliza para identificar la rutina de manejo. Acá tenemos, por ejemplo, varias líneas de interrupción, una interfaz de entrada y salida con una interrupción, otra con otra interrupción, o podemos tener una única línea de interrupción que la comparten. En este caso, estas dos interfaces la comparten. Fíjense que tenemos por un lado la interfaz de entrada y salida y después el dispositivo propio, el periférico. Puede ser un dispositivo de entrada, de salida o bidireccional. Por ejemplo, un teclado es un dispositivo de entrada y después una impresora multifunción es de entrada y salida, por ejemplo. Entonces, cada dispositivo va a interactuar con el procesador o con la memoria a través de la interfaz de la entrada y salida. ¿Bien? Esta interfaz es la que dialoga con las demás partes de la CPU y dialoga a través del bus de control de datos y direcciones. Entonces, recapitulando, tenemos las interfaces, los dispositivos, vimos el manejo de entrada y salida por pooling, por ronda, donde la CPU le pregunta a cada periférico si tiene algo para hacer, si tiene algo para hacer, lo va a atender, y después de atenderlo, puede volver al comienzo de la ronda y empezar a apuntar uno por uno, o puede continuar con la ronda. ¿Bien? Y la desventaja que había ahí es que cuando la CPU le daba el poder, digamos, de preguntar y que la entrada y salida ejecute, en ese momento la CPU se queda en espera, esperando la respuesta. Entonces ahí se produce un desperdicio de procesamiento de CPU. Entonces, por otro lado, las interrupciones tienen que, en realidad va ejecutando siempre está ejecutando, está operando, y no pregunta por cada dispositivo qué pasa con cada uno de ellos, si tiene algo para hacer, no le pregunta, sino que va a escuchar cuando alguien lo quiere interrumpir. Entonces, cuando alguien le quiere interrumpir, le va a enviar una instrucción de una interrupción, le va a enviar. Cuando le envía la interrupción, tiene dos tipos de interrupciones, unas no enmascarables e interrupciones que son enmascarables, digamos. Las no enmascarables son interrupciones que sí o sí tienen que prestarle atención. No puede no mirarlas. Entonces, cuando viene la interrupción, se fija primero si es una no enmascarable, si es así, la va a atender y para atenderla tiene que guardar el contexto de lo que está ejecutando, que lo guarda en la pila, y después carga en el program counter, carga la interrupción, la ejecuta y después vuelve a darle a la CPU la potestad. Y si en ese momento llega una interrupción que es enmascarable, no la va a atender. Y lo que va a hacer además es bloquear que no lleguen interrupciones también. O sea que la interrupción, el bit IE, va a estar en 0. Bien, y después tenemos otra administración tradicional que se llama Daisy Change, que en este caso
Los dispositivos comparten una línea, que es también por interrupción, comparten una línea, y en este caso, la CPU va a darle prioridad a los que están más cercanos a ella, ¿bien? La posición de la CPU determina la prioridad. Bien, entonces cada uno va a enviar una señal de interrupción y la CPU va a hacer la ACK, pero va a mirar la prioridad. ¿Bien? Ese es el daisy chain. Y hay una sola línea para llamar a la CPU, y anteriormente puede haber más de una línea. El daisy chain es solamente una única línea que la comparten las interfaces de entrada y salida. Después tenemos el siguiente, es el IRQ, un PIC, que es un análisis por hardware con una sola línea. Las prioridades se programan por software, los vectores de atención también son por software. Permite programar si actuarán por nivel bajo o nivel alto. Puede recorrer las interrupciones pendientes, diseño en cascada, y puede enmascarar o añadir interrupciones, ¿bien? Y maneja las señales hacia las interfaces, que son las siguientes. El INTIN es el Interrupt Input. Y no es un microcontrolador, un PIC. Después, estas que veíamos antes eran de acceso, un segundo para atrás, lento. Eran lentos. Ahora lo que vamos a ver son los accesos rápidos. Estos van directamente a una palabra, van al byte. Y esto eran bit por bit. Entonces ahora vamos a ver el DMA. Para con DMA es lo siguiente. Fíjense que acá tenemos la unidad de proceso, la unidad de memoria, la unidad de entrada y salida, sin las interfaces. Y en el caso de sin DMA, o sea, sin acceso directo a memoria, la unidad de entrada y salida, o sea, en este caso la interfaz, lo primero que va a hacer, le va a pedir al procesador, y después el procesador se va a comunicar con la unidad de memoria. En cambio, con DMA, o sea, el acceso directo a memoria, no pasa por el procesador, sino que va directamente a la memoria. Por eso, permite transferir directamente hacia y desde memoria. La CPU no es intermediaria. Y tiene un controlador dedicado. Bien, un controlador de DMA vamos a tener. Las técnicas de DMA pueden ser detención de CPU, transmisión de secuencia de bloques en ráfaga o robo de ciclos. Transmite una o más palabra usando los semiciclos de reloj que no usa la CPU. Por eso se dice que como decíamos antes, que transmiten palabras, bueno, ¿ves? Acá dicen que transmiten bloques que son en ráfagas. Van a todo un bloque en conjunto, que son dispositivos rápidos, por eso se dice que es un método rápido o por robo de ciclos, cuando la CPU tiene semiciclos que no utiliza, lo va consumiendo, lo va robando. La CPU puede quedar inactiva durante la sesión de los bases, sigue operando mientras no necesite acceder a ellos, ¿bien? Bueno, acá tenemos lo importante, el controlador DMA. El controlador DMA es programable para mover bloques entre memoria principal, entre la memoria y la entrada y salida. ¿Bien? Independientemente de la memoria, puede irse entre zonas de memoria. Agarra, toma el control de los bases cuando la CPU se lo concede. Y después le dice a la CPU que ya terminó de operar con una interrupción. Bien, entonces teníamos el dispositivo, el controlador DMA, que va a dialogar con la memoria, y para dialogar con la memoria tiene que tomar el control de los bases. ¿Bien? ¿Y quién le va a dar el control para que pueda dialogar con la memoria? Por el bus, la CPU. Y cuando termina de dialogar, de hacer la operación, le va a decir a la CPU con una interrupción que ya terminó. La CPU programa el controlador de DMA. Tenemos la entrada, CPU programa el controlador de DMA, comienza la transferencia con DMA, y al terminar la transferencia se envía una interrupción a la CPU. Entonces, cuando programa el controlador de DMA, que tenemos la dirección de comienzo de memoria, la dirección de comienzo de entrada y salida, la longitud de bloques que se van a transferir, y la operación que se va a realizar, una suma, una carga. Después la CPU continúa el procesamiento. O sea, mientras esto ocurre, sigue procesando la CPU. Ayer, para comentar, perdón chicos que me conecté tarde, tuve un tema personal, para acompañar lo que decía Hernán, o sea, el DMA, el controlador DMA, lo que nos va a ayudar a nosotros, o sea, imagínense que es como el gestor que te hace los trámites, te va a hacer los trámites, te va a hacer la patente del auto, o te va a tramitar algo que vos no podés hacer. Lo que hace el DMA básicamente es, ok, la CPU necesita tal información, bueno, va a charlar con la memoria principal, perdón, la memoria principal no, va a charlar directamente con los controladores, el controlador de DMA, y dice, bueno, vos me tenés que poner esta información que necesita el procesador, me la pones en la memoria principal. Bien, cuando termina de poner el disco rígido, el disco estado sólido, el pendrive o lo que fuera de entradas y salidas, la información que necesitemos, la pone en la memoria principal, en la memoria RAM, y cuando termina el programa de la memoria RAM, le notifica a la CPU, che, mira, tenés acá la información en esta dirección de memoria, en la memoria principal, no tenés que ir a buscarla al exterior, ¿bien? Eso sería la manera simple y grosera de
definir lo que hace el DMA. Y eso lo puede hacer de dos maneras, con robo de ciclos o interrupción total de ciclos, que ahí justamente es lo que va a tratar la siguiente filmina. ¿Querés continuarlo, Nico? Bien, dale, no hay problema. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos con robo de ciclos? Tenemos dos, lo que habíamos mencionado, la que interrumpe todo, o sea, que el controlador de DMA chupa todo, se encarga todo y para la CPU, o lo que hacemos nosotros con robo de ciclos es que empezamos a hacer trabajar a la CPU a una velocidad más lenta para que se acomode a la velocidad que está trabajando el bus. Bien, claramente nosotros no vamos a poder trabajar nunca a la velocidad a la velocidad que requiere la CPU cuando estamos interrumpiendo el bus con dispositivos más lentos, ¿no? Entonces, por eso lo que se dice acá es que nosotros pasaríamos a tener un ciclo más lento. Acá no se llega a ver en la imagen, pero si ustedes van al libro lo van a poder ver. Van a ver que la señal de reloj de la CPU se ralentiza cuando estamos trabajando con los buses a disposición del controlador de DMA. Bien, básicamente sería eso. Bien, lo que tenemos acá es que nosotros, si bien lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, de manera concreta de cómo está armada la segmentación de la instrucción, nosotros lo que vamos a ver es que, no quiero adelantar parte de la materia, pero en cada ciclo nosotros vamos a ir cumpliendo partecitas de una instrucción, ¿bien? Entonces, fíjense que nosotros en cada ciclo, por ejemplo, hacemos la búsqueda de instrucción, la siguiente decodificación, búsqueda de operandos, bueno, es porque nosotros, para trabajar eficientemente dentro de una CPU, lo que hacemos es segmentar la instrucción en pequeños pedacitos de instrucción, y si se fijan, nosotros tenemos determinados lugares para hacer un breakpoint para trabajar con la DMA, con el acceso directo a memoria, con el controlador, y tenemos un breakpoint para hacer interrupciones. ¿Qué significa esto? Que la interrupción solo va a poderse ejecutar cuando sucede que almacenamos un resultado. ¿Por qué? Porque si no llegamos a almacenar un resultado, o sea, eso simplemente es lógica a la hora de diseñar una CPU y su sistema de interrupciones, que es que yo no puedo interrumpir en cualquier momento. Si bien para nosotros es transparente, nosotros sí o sí, si interrumpimos antes de almacenar el resultado, ¿qué sucede? Perdemos lo anterior. Generamos una incoherencia en memoria. Bien, entonces, por default, se interrumpe siempre después de almacenar el resultado. Bien, y de acá, ¿qué puede llegar a suceder? Que, por ejemplo, como vimos hace 2 o 3 clases atrás, que podemos tener una interrupción que tiene mayor prioridad que una anterior. Bien, esto se nota mucho en el tema de entradas y salidas, más que nada con el tema de las comunicaciones, de entradas y salidas de información, bien, que tiene más prioridad que la otra. Entonces, los breakpoints te llevan a una interrupción y dentro de esa interrupción te puede llevar, cuando llegas a la parte del breakpoint te vas a la siguiente, pero siempre tratando de evitar la pérdida de información, o sea que entramos y salimos del mismo lugar. A ver, ¿qué dice la siguiente? Bien, acá es lo que yo les mencionaba. Bueno, obviamente tenemos varias maneras de configurar el controlador, de dónde colocar el controlador de DMA. Esto es, más que nada, definición del fabricante. Bien. Y cada uno tiene su propio controlador de DMA que se lo puede llamar de diferentes maneras, porque si estamos hablando de lo que es un fabricante de placas de video, te va a hablar de un DMA orientado a lo que es la interfaz PCI, ¿bien? Que es lo que nosotros tenemos generalmente cuando trabajamos con placas de video. Y acá, fíjense que en esta configuración 1, nosotros tenemos todo, la CPU enganchada del mismo bus que el controlador de DMA, interfaz, entradas y salidas, todo enganchado en un mismo bus. ¿Qué va a suceder acá? El CPU va a pedir una información, el controlador de DMA va a ir a entradas y salidas a pedir esa información para que le transfiera a la controladora de DMA. O sea, el controlador de DMA es como que estaría en el medio, en realidad, y le transfiere la memoria. Y después la CPU va a buscar la memoria. Fíjense que es lo que dice, se suspende 2 veces. ¿Por qué? Porque primero le pide a la controladora de DMA, el controlador de DMA le pide a la interfaz entrada y salida. La interfaz entradas y salidas escribe en el controlador de DMA que se lo transfiere a memoria y recién ahí la CPU va a buscar lo que pidió en las entradas y salidas a la memoria. Bien, a ver, termina siguiente. Debería ver, esta es la segunda configuración, que esto es una manera mucho más eficiente de trabajar. Si se fijan, ahí te pasaste. Sí. Nosotros tenemos tenemos un controlador integrado. Bien, esto ya es de por sí lo estándar.
Lo que es estándar es la versión 3, pero bueno, si se fijan, nosotros tenemos las interfaces de entradas y salidas dependiendo de un controlador de DMA, ¿bien? Bien, y nosotros en un controlador de DMA podemos soportar varias interfaces, lo que va a hacer lo siguiente. CPU pide información que está en una entrada y salida, ya sea un disco rígido o un pendrive. Ok, el controlador de DMA pide esa información, bien, al disco rígido. El disco rígido se lo pasa, lo escribimos en la memoria y la CPU solamente va a buscarlo a memoria. O sea, solamente una sola vez interrumpimos el ciclo. ¿Cuándo fue? Cuando escribimos en memoria con el controlador de DMA. ¿Bien? ¿Se entendió por qué es una sola vez? Nosotros, la CPU pide al controlador de DMA y después el controlador de DMA, cuando ya tiene la información, para el bus y lo escribe en memoria. Volver al anterior. ¿Por qué una sola vez? Porque la CPU pide al controlador de DMA, pide una información que está en el disco rígido externo, por ejemplo. Está pidiendo una foto, ¿bien? Lo que hacemos nosotros con el controlador de DMA es pedirle a la interfaz entradas y salidas que nos pasen esa foto y con el controlador de DMA, en ese momento, pedimos permiso al bus, tomamos el bus con el controlador de DMA, se interrumpe una sola vez, y escribimos en memoria la foto. Entonces la CPU, inmediatamente después, el controlador de DMA, ¿qué hace? Le avisa por IRT a la CPU, che, ya terminé de tener la foto acá en esta dirección de memoria. Y la CPU va a buscar en memoria. O sea que nosotros interrumpimos el bus, interrumpimos el ciclo de la CPU una sola vez. ¿Cuándo es eso? Cuando escribimos con el controlador de DMA en memoria. Mientras que en la anterior, vos tenés que volver a la anterior. En la anterior, vos tenés que pedir el bus para captar la información y pedir al bus para escribir en memoria. ¿Ves la diferencia? Bien. Siguiente, vamos a la tercera. Sí. Bien, y acá es directamente una manera más eficiente donde tenemos un controlador que se banca todas las interfaces de entradas y salidas. Bien, y sigue pasando lo mismo que el anterior. Nosotros tenemos que sí o sí tomar el bus, escribir en memoria y avisar a la CPU que la información que necesita está en la dirección de memoria correspondiente en memoria RAM. Siguiente, a ver. La definición de norma y protocolos. Esto es muy importante, chicos. Más que nada porque todo lo que ustedes desarrollen para un entorno productivo y que tenga muchas interfaces de comunicación, o sea, RC232 es una comunicación serie estándar, bien, es el que tiene exactamente, no creo que son 8 o 9 pines, bien, que hoy en día casi ninguna CPU la trae. Sí o sí tenés que comprarte el adaptador USB a RC232. Este tipo de comunicación es una comunicación master-slave. Bien, tenemos un maestro, un esclavo. Bien, y nosotros, sí o sí, con este protocolo, o sea, es un protocolo serie montado en ese RS232, es una comunicación lineal, es punto a punto de RS232, por ejemplo. Después tenemos, por ejemplo, el protocolo RS485, que es un protocolo lineal. Bien, yo puedo tener un máster y muchos esclavos. Ese protocolo es muy utilizado en todo lo que es la industria, cuando tenemos muchos dispositivos charlando con el mismo maestro. Una aplicación de RS485 se puede utilizar en muchos fabricantes dijeron, bueno, ¿sabés qué? 485, yo le quiero arruinar la vida a mi competencia, yo te uso el 485, que es un conector estándar y un protocolo de 2 líneas. O sea, el cable la información va montada en dos líneas. Bien, la información va montada en 2 líneas, bien, es correcto eso. Y ¿qué sucede? Cada fabricante dice, bueno, mi red es 485, pero yo te charlo en un protocolo. Es otra cosa. El protocolo es cómo yo te voy a transmitir la información. ¿Cuál va a ser el header, de dónde voy, de dónde vengo, hasta dónde voy, quién está charlando con quién y qué información voy a escribir? Eso va a ir variando como la sintaxis de cada fabricante. ¿Bien? Un ejemplo de eso, por ejemplo, en 485, podemos hablar del protocolo Profibus, Modbus, PACnet. Tenemos otro protocolo que es DeviceNet. O sea, son muchos protocolos RS485 de diferentes fabricantes. Bien, y eso lo pueden llegar a encontrar en lo que es en la industria más que nada genérica, ¿no? O sea, es un bus RS485 que está al borde de desaparecer. No desaparece porque
tiene una ventaja fundamental sobre la norma Ethernet, la RJ45. ¿Cuál es la ventaja? La distancia de comunicación. Bien, Ethernet, nosotros, si los que están familiarizados con las redes IT, no se recomienda que el largo del cable Ethernet sea más de 100 metros. Bien, y si quieres ser prolijo, 90 metros es bastante. En cambio, un protocolo RS485, nosotros podemos llegar hasta 200 metros sin inconvenientes, sin pérdida de información, e incluso podemos poner repetidores. Bien, se puede poner repetidores que ayuden a expandir la información. O sea, es como que, bueno, yo le charlo a un repetidor y ese repetidor habla con mis dispositivos que están muy lejos. Y a mí me pasa toda la información una vez que junta todo el paquete de datos, me lo transmite. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan, que existe la norma, que es el medio físico, donde vamos a echar, y el protocolo es la sintaxis, la información, la semántica y cómo se van a sincronizar las comunicaciones dentro de ese mismo medio. Bien, norma lo asociamos a lo físico, protocolo lo asociamos a lo programación generalmente, y cómo lo vamos a transmitir. Bien, siguiente. Sí, protocolo TCP, protocolo de comunicación. Dice. Tal cual, en Ethernet tenemos 1.000.000 de protocolos, chicos. O sea, tenemos TCP, que es lo que nosotros más conocemos, TCP/IP. También tenemos, como les digo, si están de la rama que estoy yo, que es la parte industrial, tenemos lo que se llama Profinet, tenemos lo que se llama Modbus TCP, Ethernet IP, tenemos lo que se llama, ¿cómo se llama? EtherCAT, que es un protocolo de comunicación industrial abierto, y así cada sistema tiene sus redundancias. Bien, me gusta ahí el comentario de Alexis, ¿viste? Se lo anotó, al norma físico, protocolo, programación. Bien, eso sería la asociación rápida. Bien. Después tenemos esto que la realidad lo van a utilizar más que nada los que se sientan algún día con un microcontrolador que no sea Arduino. En Arduino esto lo tienen súper embebido, pero UART es el protocolo, es una transmisión asincrónica orientada al byte que se utiliza para comunicación serie. Bien. Y acá tenemos, bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo es la comunicación. Siempre se habla en baudios para lo que es la comunicación, y después también tenemos el USART, que es asincrónico. Bien, tenemos lo que es sincrónico y lo que es asincrónico. Bien, y todo esto a nosotros como informáticos, ¿para qué nos sirve realmente? Muy poco esta parte. Esta filmina, la verdad que no la borramos porque lo que aún no lastima, y nosotros finalmente vamos a llegar al bus que nosotros usamos en casi toda nuestra vida cotidiana, que es el USB. Bien, donde nosotros lo hemos compartido. Acá, si viene ahí el libro, obviamente queda desactualizado porque te menciona hasta el 3.0, obviamente es de saber público, que hoy tenemos el USB-C, que es una fabricación en conjunto con Apple, con su Lightning 3.0, bien, con su Thunderbolt, perdón, 3.0, y todo esto, todas las comunicaciones las vamos a manejar con el Universal Serial Bus. Se fijan, ¿a qué se parece? Si conectamos, por ejemplo, si conectamos un equipo USB, un puerto USB, ¿a cuántos equipos me va a atender generalmente? 127. Si conectamos a uno. ¿Cuántos pueden conectar? Y uno. Claro, podemos conectar uno, pero si se acuerdan, nosotros podemos ponerle incluso muchos más dispositivos con lo que son las docking stations y todo lo demás. Y nosotros lo que podemos bancar, el límite del Universal Serial Bus, es lo que te dice acá, hasta 127 dispositivos por bus. ¿Bien? El tema, ¿qué va a suceder? Si vos tenés un montón de equipos, cada vez el USB te va a empezar a andar más lento y más lento y más lento y más lento, porque cada vez tenés más comunicación en un mismo puerto. Entonces, la idea es obviamente no jugar con ese límite, aunque hoy en día, trabajando con el USB-C, que tiene el datasheet en la página de la facultad, que eso lo hemos subido, el USB-C hoy en día puedes conectar todo, ¿no? O sea, realmente yo acá no la tengo, la PC, la tengo en la habitación, pero yo tengo la placa de video externa por USB-C. Bien, o sea, la placa de video es externa a la PC.
La puse en un chasis y corro todos los gráficos a través de USB-C. ¿Bien? Tengo la GPU, o sea, eso es un término que cumple con el tema de los buses. No entiendo la pregunta, Alexis. No porque el ancho de banda que tenés con el Thunderbolt 3.0 es altísimo. O sea, mira, no lo tengo de memoria, pero busco acá Thunderbolt 3.0, ancho de banda. Un segundo, hoy tenemos internet acá en casa, así que Thunderbolt 3 tiene un ancho de banda de 40 gigabits por segundo. ¿Entendés? Es una locura. No perdés rendimiento, corro todo a 120 FPS por segundo, por ejemplo. Así que, no, es una joyita. La verdad que, bueno, obviamente, ¿qué sucede? Todas nuestras PCs que los costados deberían tener, o sea, las PC más nuevas, ahora acá no lo puedo mostrar porque no puedo desarmar la PC, pero tienen el socket de USB-C, y si tiene un rayito del costado, te permite conectar lo que son las eGPUs. Te tenés que armar un chasis aparte, y la PC se puede potenciar, gráficamente hablando, y todo el procesamiento de GPU lo puedes poner afuera. Y puedes trabajar con una CPU, una notebook, que quizás no tiene el ultra rendimiento para la vida cotidiana, donde la llevas de lado para lado, pero si la llevas a tu docking station, a tu lugar de trabajo, la puedes trabajar con una CPU bestial. ¿Bien? Y eso es una muy buena idea para los que se dedican a trabajar con video, desarrollo de video, porque pueden trabajar, pueden ir a mostrar sus proyectos en la notebook, y cuando quieren trabajar, llegan a su casa o a su lugar de trabajo, conectan la GPU, trabajan con la GPU sin problemas, ¿bien? Consulta. Esto sería todo por hoy, pero yo quiero consultarles. ¿Pudieron ver algunas cosas? Yo soy muy... Bueno, chicos, ahí les comparto pantalla. Hicimos este ejercicio que es importante que los puedan entender porque la parte práctica sobre esto. Así que, sea un computador de 32 bits con una memoria caché de 256 kilobytes, línea de 64 bytes y un tiempo de 5 nanosegundos. Lanzo como información. Después dice que la caché, el modo es asociativa por conjunto de 4 vías, ¿bien? Y eso, si vamos a la presentación de la semana pasada, que teníamos correspondencia directa, asociatoria, estamos parados acá, correspondencias asociativas por conjuntos, porque nos están diciendo que es asociativa por conjunto de 4 vías. Entonces, ahí sabemos que la correspondencia es asociativa por conjuntos. Y después dice, se emplea la política del emplazo LRU, Last Recent Use. Calcular la cantidad de conjunto de la memoria caché nos está pidiendo. Entonces nosotros tenemos como dato la memoria caché, cuánta línea tiene, y el computador que es de 32 bits. Si nosotros repasamos acá las fórmulas que habíamos visto, estamos parados acá. O sea, lo que nos están pidiendo es esto, cantidad de conjuntos, ¿bien? Nos están pidiendo. Y calculemos la cantidad de conjuntos que hay en la caché. Entonces tenemos que saber la cantidad de líneas sobre la cantidad de vías. La cantidad de vías ya la sabemos, son 4 vías, nos dice acá. Positiva por 4 vías. Lo que nos falta saber es la cantidad de líneas que hay. Porque lo que nosotros sabemos es que la caché es de 256. ¿Bien? O sea, tenemos una caché, usar esto, ya que estamos. Esta es mi caché, memoria caché, que esto es de 256. Y acá que cada línea, esta es de 64 bytes. Perdón, profe, que lo hice dibujar, No pasa nada. 64 bytes. Y sabemos que es asociativa por conjunto de 4 vías también. Bien, entonces un conjunto acá va a tener 4 vías. Debe ser un conjunto y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Lo que nosotros no sabemos es, lo que nos pide calcular, cuántos conjuntos hay en la memoria caché, pero para calcular cuántos conjuntos hay en la memoria caché, que serían, esto es el conjunto, ¿bien? Esto es un conjunto. Este conjunto tiene 4 ¿cómo es? Vías, no. Tiene acá en este caso 4 vías, ¿bien? Y estas 4 vías, cada línea es 64 bytes, pero lo que nosotros no sabemos es cuántas líneas en total tiene la caché. Si acá tiene 1000 líneas, lo que fuese, ¿bien? Entonces, por eso es que acá, para obtener la cantidad de conjuntos, es agarrar todos los conjuntos que hay, la cantidad de líneas que hay, todas las cantidades de líneas que hay, y dividirla por la cantidad de conjuntos. Es decir, si yo tengo acá 8 líneas, voy a tener 2 conjuntos, porque se agrupan de a 4, ¿bien? Entonces, por eso es que la fórmula es cantidad de conjuntos es igual cantidad de líneas sobre cantidad de vías. La cantidad de vías es 4, pero la cantidad de líneas todavía no la sabemos. Sabemos
Entonces tenemos que calcular la cantidad de líneas. Y llegamos a esta ecuación que dice que el tamaño de las líneas es igual al tamaño de la memoria caché sobre la cantidad de líneas. Y nosotros esto lo conocemos. El tamaño de la memoria caché es 256 sería esto. ¿Bien? 256 es, acá lo reemplazo, el tamaño de la memoria caché lo sabemos, es 256, 2 a la 8, 2 a la 9512, ¿bien? Y como es kilobyte, sabemos que kilo es 2 a la 10, ¿bien? Entonces, esto es igual a 256 kilobytes, ¿bien? Cantidad de líneas no la sabemos, pero sí sabemos el tamaño de la línea, que esto era 64 bytes, ¿bien? Esto sería 2 a la 6, ¿bien? 2 a la 5, 32, 2 a la 6. Entonces estamos así parados. Nosotros este cantidad de línea lo pasamos acá, digamos. Esto va a quedar, esto no va a quedar esto acá. Esto sería acá cantidad de líneas. Esto acá serían los 64 bytes. Entonces, 2 a la 18 menos dividido 2 a la 6, esto nos da igual a 2 a la 12. En 18 menos 6, 12. Nos da 2 a la 12 líneas. Esto sería 4096, ¿no? Sí. líneas. 2 a la, perdón, no me quedo. 12. 2 a la 12, 4096 líneas, ¿bien? Entonces tenemos este dato. Y ahora nos volvemos de vuelta. ¿Dónde está? Bien, entonces la cantidad de líneas son 4096. Era 2 a la 12. Voy a copiarlo. Entonces esto es 4096. Y cantidad de vías, 2 a la 2. Cantidad de vías. ¿Y esto cuánto nos da? 2 a la 10. 2 a la 10 conjuntos. O sea, 1024. ¿Bien? Para nosotros, haciendo el gráfico que te ayudas para entender un poco más, que te dice la memoria caché, 256 kilobytes. Bien, acá le pones es igual al 2 a la 8 por 2 a la 10. Después sabés que cada línea son 54 bytes, que un conjunto son 4 líneas. Y en base a eso tenés que mirar después, o sea, una vez que volcás el enunciado en un gráfico que puedes entender lo que tiene, después tenés que ver las ecuaciones con las que contás para saber cómo puedes empezar a operar. En este caso nos faltaba primero saber la cantidad de líneas que tenía, para después agarrar y dividirlo por la cantidad de conjuntos. Y ahí por lo que vale cada conjunto, y ahí nos da la cantidad de conjuntos. Entonces, vamos a una hoja nueva. Primero decimos esto, después el tema de cantidad de líneas, y después la cantidad de conjuntos. Por eso yo le decía que con el ejercicio que le subimos de ejemplo, con ese pueden resolver todo lo de la práctica, digamos. Y bueno, también los de la autoevaluación. No, claro, pasa que yo al momento de hacerla no vi todos los PDF menos el de anexo, que es el que está viendo ahora. Sí, fue justo lo que vimos en la primera parte del lunes pasado de la clase. Esto sería, primero es esto. Esto va segundo y esto va tercero. Así sería. Bien. Fíjense que en este caso, la política de reemplazo LRU fue un detalle decorativo, digamos. No lo tuve que utilizar para nada. Y tampoco que el computador sea 32 bits. Para calcular la cantidad de conjuntos, lo puedo hacer de esta manera. ¿Entendió? Sí, sí, pero fue buenísimo. Muy, muy buen ejemplo. Pues ya, bueno, no le subo esto porque es un desastre, pero bueno, queda grabado. Misery.